Durante los años de la dictadura fue un férreo opositor. Los militares fueron directamente a él para encontrar el chivo expiatorio a través del cual se podía cuestionar a todo el elenco político. Esas cosas le hacen mal al país y fundamentalmente le hacen mal a las Fuerzas Armadas. Tenía esa capacidad de imaginar cosas, lanzarlas, sin pensar en las consecuencias políticas. Y esa vocación crecía a medida que fracasaba. Al comienzo de este milenio tenemos una enorme, formidable responsabilidad y un gran desafío. La actitud de don Jorge Valle fue un cambio dramático en la política hasta ese tiempo. Antes de la Comisión para la Paz no había habido siquiera un reconocimiento. Nadie puede decir que haya estado ajeno a las responsabilidades de las cosas que ocurrieron. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En la Argentina caían los presidentes. Era una sangría diaria que no paraba. Estaba en peligro la estabilidad política del gobierno. El secreto bancario era como pegarle a tu madre. Porque el Fondo Monetario nos pedía que devaluáramos. Tabaré Vázquez pidió el default en un error garrafal. Discutí con mis compañeros muy intensamente. Si usted y el resto del equipo económico no respondieran a esta gente, convendría también que dejen sus cargos. Realmente fue una puñalada por la espalda. Son esos momentos en que uno le hacen crecer las canas, ¿no? Mierda, ¿cómo estás? El cowboy nos salva. Le mandaron un avión con plata. Habrá una transferencia al Banco Central. Esta es la zona donde se detectaron los casos. Le avisan de 300 brotes de aftosa. Era para el país un golpe de casi knockout. Y llegó a decir, se terminó el gobierno. Muchas de las cosas que ahora después se hacen, él ya las había vaticinado antes. Le tocó una crisis financiera, una crisis bancaria. Hay que cumplir siempre. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, ese es el título del documental que estrenó hace unas semanas el cineasta Federico Lemos, a quien vamos a entrevistar en los próximos minutos. Bienvenido, Federico. Obviamente, como buen documentalista, ya estás registrando esta entrevista, ¿no? Siempre. Mi vida es registrar. Tengo un gran problema con mi hijo chiquito de 7 años que no soporta que esté todo el día registrando su vida. Tengo que dejar de Se da al revés. Todo. Es él el que te dice, papá, deja el celular en vez de vos de decirle a él. Un placer estar acá. Bienvenido. Lo mismo, Federico. Gracias por arrimarte. La básica, la de arranque, ¿no? O sea, podrías haber hecho múltiples miradas sobre la vida de Jorge Valle, ¿no? ¿Cuál fue la que elegiste? ¿La de narrar cronológicamente sus grandes mojones? Capaz que no tenía muy claro la elección, sí tenía bastante claro lo que en realidad no tenía ganas de hacer, ¿no? Que fuera de repente una reivindicación explícita de Jorge Valle y del político, el hombre, el que llegó al país después de 4 intentos fallidos, en su quinta, y la quinta, como dicen muchos, la vencida, sino tratar de buscar un cierto equilibrio, ¿no? En una documental que iba a tener un montón de material y de testimonios, porque la figura del doctor Valle, de Jorge Valle, el apellido Valle, para mí tenía que tener cierta importancia en el final de la línea de tiempo y no centrar la película únicamente en su gobierno, ¿no? Entre el 2000 y el 2005, para mí era importante mostrar su batalla personal a lo largo de su vida frente a distintas situaciones que se le fueron presentando, pasando por el vínculo y la relación con su padre, los distintos matices de su relación con Julio María Sanguinetti y fundamentalmente también las distintas instancias de elecciones internas que él termina a lo largo de su vida atravesando para poder llegar a ese último escalón, que era como su última oportunidad en el año 99, que termina en posterior a la reforma electoral del 96, dando esa primera instancia de balotaje y lo que podríamos llamar como la primera coalición de gobierno que se da cuando Lacalle apoya su candidatura y finalmente derrota a Tabaré Vázquez en el 99. Básicamente la búsqueda de un equilibrio que siempre es, creo que lo más difícil de lograr en la vida, en cualquier índole, ¿no? El equilibrio. Y había una decisión de salir a buscar
una pluralidad de voces, un rico archivo que sostuviera el relato, porque además me parece que también es muy difícil a veces en el género documental atrapar al espectador desde ciertos elementos que la ficción tiene, ¿no? Como la tensión, la música. El documental a veces exagera mucho el volcar información, ¿no? Que esta parte de esta película tiene 70 años de información y de historia. Entonces, cómo lograr ese balance era un desafío. Ese caminar por esa cornisa permanente fue bastante complicado, ¿no? ¿Y cómo es que se te mete la idea de meterte precisamente con la figura de Jorge Valle? ¿Cómo llegás ahí? Porque a priori no es algo que esté tan visitado, ¿no? Una figura política reciente, porque en definitiva su fallecimiento es relativamente reciente en términos históricos, visitado por una película. Claro. Yo creo que hay varios disparadores a lo largo de mi vida, pero creo que uno de los más importantes fue cuando vi el tráiler de la película de Wilson, de Mateo Gutiérrez, figura que yo hubiera encantado, tomado con mis manos, si hubiera podido resolver esa decisión rápidamente y haber hecho ese documental, porque además atraviesa mucha parte de mi vida y de mi familia la figura de Wilson. Me acuerdo que me contacté con Mateo, lo felicité por su trabajo, y a partir de ese momento tomé la decisión de hacer un documental sobre una figura política que, en ese caso, por descarte, ya no podía ser Wilson, y quien aparecía de inmediato era la figura de Jorge Valle. Porque además Jorge Valle aparece muy temprano en mi adolescencia, ¿no? Como junto con Wilson, como una de las figuras más fuertes, políticamente hablando, que además a mí me llamó poderosamente la atención en ese momento, a los 14, 15, 16 años, algo que a mí me identificó mucho a lo largo de mi vida, que es la persistencia cuando uno va a buscar algo, ¿no? Esa persistencia que él tenía tras ese intento fallido durante muchos años de lograr la presidencia, a mí me llevó a darle el voto al doctor Valle. En una familia además que no éramos ninguno de los que estábamos en mi familia, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, votantes del Partido Colorado. Nunca lo fuimos. De hecho, en esa mesa familiar recuerdo haber tenido esa conversación con mi padre, con mis hermanos, y haber salido el tema arriba de la mesa. ¿No? Este tipo, ¿cómo insiste? ¿Cómo va? ¿Y cómo vamos a darle el voto? ¿No? Es como una cosa de vamos a darle la oportunidad de gobernar en una familia además que, por un lado materno, frente amplista, fuerte, militante, como fue mi mamá durante toda su vida, fallecida este año, y a quien dedico la película. Por otro lado, familia blanca, wilsonista, con abuelos y bisabuelos que lucharon con Aparicio Saravia, o sea, fuertes convicciones hacia otros lugares. Un hereje. Sí, el hereje Valle estaba ahí en el medio de la conversación y aparece en un momento en donde un par de miembros de mi familia les presta el voto. Porque yo siempre he prestado el voto, como me he definido muchas veces una persona que cree fuertemente en la rotación democrática, en los partidos y en los hombres. Me han defraudado todos y me han defraudado personas y partidos, pero eso no quiere decir que de alguna manera siempre permanentemente uno busque momentos determinados del país con propuestas determinadas que puedan calzar para lo que se necesita. En ese momento calzaba Valle. Entonces también está marcada esa decisión personal cuando tomo el tema y cuando tomo al personaje. Bueno, esta figura llamó la atención de mí cuando era joven. Ahí, ya que estamos en el tema, ¿en qué año, para qué campaña estamos hablando? Estamos hablando de la campaña en la cual él finaliza su intento. En la que gana. En la que gana. En el 99. Yo tenía 19 años. Tu primera elección, ¿no? Mi primera elección, ¿no? Nada menos. Pero y ahí, porque obviamente capaz que te cautivó la... No era mi primera, perdón, mi segunda elección. ¿Tu segunda elección? Sí, mi segunda elección tenía 24 años. Ah, bien. Me saqué unos añitos ahí mal calculado. Nosotros no nos habíamos dado cuenta. No es lo mismo, aparte, no es lo mismo ser la primera que la segunda. O sea, ya había el voto anterior, había sido hacia el Partido Nacional, que había ganado, había perdido el doctor Valle con La Calle, en el 94. No, en el 94 gana Sanguinetti por segunda vez. Entonces estamos hablando de él. El candidato era Ramírez o Volonté. O sea, porque ahí todavía no estaba la reforma constitucional, estaba la ley de lemas, ¿no? Eso es haber estado tan contaminado con tanta información que ya las fechas. Por eso traje a Caetano, para que me ayudara un poco con las fechas. Bueno, está Gerardo Caetano, que es el narrador, pero también es, digamos, uno de los historiadores principales que aparece, una de las voces autorizadas que aparece en el documental. Obviamente aparece la familia de Valle, sus hijos, Mercedes Menafra, aparecen sus colaboradores más cercanos durante su periodo de gobierno.
aparecen obviamente sus rivales y hermanos de todas las horas. Digo rivales y hermanos porque aparece un Julio María Sanguinetti, ¿no? Que fue, digamos, por momentos, digamos, su compañero de militancia política, pero su némesis en algún momento, incluso quien, a juicio de muchos, lo traicionó en las elecciones del 89. Le arrancó un brazo. Le arrancó un brazo. Después le pasó la banda presidencial. Sí, exactamente. Pero bueno, con un brazo menos. Se la tuvo que colgar. Sí, claro. Le faltaba un brazo. Aparece José Mujica, aparece Luis Alberto Lacalle. Astori. Danilo Astori, que me imagino en una de sus últimas. De hecho, está dedicada a la película al final. Su última entrevista. Su última entrevista. Sí, nosotros tuvimos un año tras de su testimonio. Recuerden que él le daba las entrevistas vía Zoom. Muchas veces se lo veía bastante deteriorado. Había decidido incluso. Sí, había decidido desaparecer incluso. Y una tarde, cuando la película estaba cerrada prácticamente, hay dos figuras que entran por la ventana y que cambian radicalmente la película. Y esto no lo conté en ninguna entrevista. Una es Curiel. El contrapunto de Vención en un bloque de la película donde está la parte más álgida, quizás, que es crisis, interpelación. Es muy bueno ese contraste. Sí. Ese contrapunto se da cuando la película ya estaba cerrada y hubo una discusión interna con, por ejemplo, con Gabriela Santini, que es parte del equipo de investigación periodística, nosotros, el editor. ¿Vale la pena, no vale la pena? Hay que ir a buscar a Curiel y hay que entrevistarlo. Y finalmente nos da esa posibilidad, repito, con la película cerrada, lo cual nos implicó abrir ese bloque de la interpelación e incorporar ese contrapunto muy interesante. Es clave ese contrapunto. Ahí estábamos yendo ya, ¿no?, al último tramo del documental, que es el gobierno de Valle y la crisis. Exacto. El momento en que se interpela a Vención, semanas antes de que termine siendo destituido, por el rumbo de la economía, pero sobre todo por la corrida bancaria. Y Curiel, últimamente, para tratar de dejar su versión de la historia, ha venido diciendo que él lo cuidó a Vención al no hacer referencia al Banco Comercial, lo que estaba pasando en el Banco Comercial, por más que él manejaba la información, ¿no? Sí, bueno, pero también... Pero Vención, por otro lado, no entiende que haya sido cuidado, porque Curiel al final de la interpretación le lleva una montaña de cartas de personas que estaban pasando lo horrible, depositario del Banco Comercial, otros bancos, y se lo tira a la mesa, y eso sale en los informativos, todo. No, y además esa situación y el sentir de Vención está en la película, ¿no? Sí. Lo dice claramente en el final ese contrapunto. Pero volviendo a es espectacular. Como la lectura de cada uno sobre ese momento es Curiel, mi viejo y querido amigo, y el otro. Ahora, también es importante lo de Astori. Imagínense el testimonio de Astori, que también es muy fuerte. Incluso yo atesoro fuertemente esa última charla y ver una persona que prácticamente diría ya sabía que estaba dando su última entrevista, accedió a recibirnos en su casa, que no recibía absolutamente nadie, y dio un testimonio. A mí me impactó muchísimo muchas de las cosas que él dijo y están en la película. Eso nos implicó abrir la mitad de la película para adelante en un montón de aspectos. No solamente por el peso de lo que él dice, sino cómo lo dice y en el momento que lo dice. Pocas semanas después él fallece y me parece como fundamental haber tenido esa posibilidad de incorporar esos dos testimonios que se suman a otras figuras del Frente Amplio como Gonzalo Fernández, como el Pepe Mujica, como Richard Reed, Macarena Hellman, distintas figuras y personalidades del Frente Amplio que en esa búsqueda del balance y el equilibrio están ahí siempre entrando y saliendo de distinta manera. Ahí hay otro contraste interesante, que es la posición que lleva adelante durante la crisis Danilo Astori y la que lleva adelante Tabaré Vázquez, ¿no? Con aquel tema del pedirle el default, que también aparece. Otro de los contrapuntos de la película, que también marcó el otro, que es Luis Alberto Lacalle, su socio, su aliado político, que abandona de alguna manera, o le suelta la mano en un momento, le plantea la renuncia de Vención, obstaculiza de alguna forma ciertas partes del proceso y es uno de los más críticos incluso en la película, ¿no? Con la figura de Valle y con distintas cosas que ocurrieron en su gobierno. Entonces, bueno, me parece que la película, y voy al principio de la pregunta, trató de no quedarse con una etapa exclusivamente marcada entre el 2000 y el 2005, sino que nos fuimos hasta el 47 y plantamos algo que para mí era importante. Fíjate vos esto, mucha gente hasta el día de hoy sigue pensando que Pepe Valle Ordóñez es el abuelo de Jorge Valle, o que Luis Valle Berra era el tío. Entonces
una obviedad que quizás pareció una obviedad a muchos que se sentaron a ver, esos 4 minutos iniciales en donde brevemente Caetano de la mano con un archivo maravilloso histórico muestra el vínculo entre Valle y Ordóñez, Lorenzo Valle, Luis Valleverri y Jorge Valle, quién es quién y cuál es su vínculo, ya ahí ordena bastante la cabeza del espectador, porque después inmediatamente de eso comenzamos con las diferencias entre Luis Valleverri y Jorge Valle, claro, su padre. Eso también es interesante, seguramente muy conocido por muchos, pero seguramente para otros no, la actualización ideológica del vallismo que hace Jorge Valle respecto a su padre. Claro. Donde incluso termina siendo una actualización que es más importante que la que hace el propio Sanguinetti, ¿no? Porque ahí eran socios políticos, más allá de que ya estaban teniendo ideas distintas y después se terminan separando. O sea, ahí se arman varias vertientes, después se termina Hugo Batalla, Michelini, o sea, Valle, Sanguinetti, o sea, hay varios quiebres ahí. Pero ahí creo que Caetano utiliza, y todo el mundo ha utilizado el término parricidio, ¿no? O sea, Mención también lo utiliza el parricidio intelectual y una, como dice también alguno de los entrevistados, la vaca sagrada del vallismo, ¿no? El terminar con el colegiado. Y bueno, hay un montón de información que no deja de ser histórica, pero que había un intento y una intención nuestra de hacerla entretenida, desde la narración, desde lo musical, desde lo visual, para que lo que pasa muchas veces con los documentales, que tienen como son señalados como técnicos, aburridos, grises, lentos, que te adormecen, tratar de no perder esa atención que queríamos lograr del espectador desde el arranque y llevarlo de una manera lo más amigable posible hasta ese momento que se da en el quiebre, ¿no? De la película, que se da básicamente a partir del infierno. La película tiene 2 grandes universos, el cielo y el infierno. El cielo se da hasta la Comisión para la Paz, básicamente su camino, su legado, su llegada, su primera gran acción. Hay un purgatorio, si se quiere, que es cuando es llevado preso y toda la dictadura para Valle, ¿no? Sí. Y su proscripción. Exactamente. Ahí tenés un estadio intermedio. Hay un estadio intermedio. Él vuelve después al cielo. Correctísimo. ¿No? Sí, correctísimo. Y después se da ese discurso del Alca, que es donde él toca básicamente el cielo con las manos. Va a cerrar un negocio que hubiera sido histórico para el Uruguay de venta de carne y aparece ya las 7 plagas de manera ininterrumpida hasta el final, ¿no? En la película. O sea que hay como dos momentos bien diferenciados y marcados, pero había una búsqueda muy clara nuestra, que además es una intención que tratamos de tener en todos nuestros documentales de atrapar al espectador, ¿no? Es curioso eso que decís, porque yo no me había quedado con esa interpretación. De hecho, una de las preguntas que tenía era el cielo, ¿cuál era? Porque es una, y la película lo refleja muy bien, es una llegada al cielo, si querés, muy trabajosa para Valle, ¿no? Porque él, si se quiere, viene tocado con la varita de ser el hijo de una estirpe de presidentes, ¿no? Está bien, no era Lorenzo Valle, José Valle Ordóñez, después Luis Valleverres como el sobrino de José Valle Ordóñez, y después él el hijo de Luis Valleverres. Pero después se le empieza a complicar porque llega la dictadura y comete el parricidio. Él era el candidato natural de su sector y no puede porque está proscripto, y él toma una decisión de mucha hidalguía en ese momento de no trancar el tema de la proscripción, algo distinto a lo que se hizo desde parte del Partido Nacional. Sanguinetti asume la presidencia y no lo nombra a él como sucesor. Ahí se viene la interna con Tarigo. Él le gana la interna a Tarigo, pero después pierde la elección con Lacalle por ser, y es parte de la tesis que ustedes plantean, ¿no? Muy honesto y muy vehemente, por ejemplo, con su propuesta de... O no poder consigo mismo, con su naturaleza, claro, no poder controlar su forma de ser. Después le cuesta varias elecciones más, y cuando llega, y ahí sí, el momento que era que él había soñado toda su vida, aparece el infierno, se le cae enseguida arriba, pero ¿no? también aparece en actos intermedios que se van dando a lo largo de la película, como que se desencadena finalmente a partir de la aparición de la fiebre aftosa. Episodios anteriores como su prisión política, uno de los primeros presos políticos del Uruguay antes de la dictadura, la infidencia y su prisión política son 2 purgatorios muy marcados que marcan después lo que va a tener que enfrentar él. Entonces, de alguna manera también me parece que la cuestión de la memoria emotiva del espectador, ¿no? Yo voy a las funciones y me pongo mirando al costado, no miro la pantalla, claro, miro a la gente, ¿no? Y hay la película ya la viste, la cara de los espectadores. Pero más allá de eso, hay algunas reacciones puntuales que yo voy a buscar, ¿no? Hay una que es maravillosa, que es cuando aparece el contrapunto, el debate en la mesa entre Nebra Araujo
y el querido Sordo González, ¿no? Cuando aparece Never y el Sordo, la gente se derrite en la silla. Mira, eso es memoria emotiva al 100% porque aparte hay muchas imágenes que son difíciles de hallar si es que no son imposibles. Y que además son parte de nuestra construcción también. Estamos, en los últimos 25 años nos criamos viendo eso. Y también pasó cuando la cadena, donde él sale hablando casi que llorando, y la gente también, ¿te acordás cuando se puso a llorar? Y la gente habla. Esos hallazgos también, que son parte de un laburo intenso de búsqueda de archivo, enriquecen un montón la película, ¿no? También la enriquecen porque también te ponen en un lugar en donde permanentemente estás haciendo ese ejercicio de recordar con quién viste esa conferencia de prensa, ¿no? ¿Qué pasó cuando González y Never dieron que Valle había ganado el balotaje a Tabaré Vázquez, cuando se da la otra, la inversa, que el Frente Amplio asume por primera vez, el himno, cuando llega cuando llega Valle a entregar la banda a Tabaré Vázquez, hay una escena también de la calle con el que es actual presidente de la República, chiquito, con 12 años, que la gente lo ve y lo señala la pantalla. O sea, todas esas cosas también son guiños, como el sentido del humor de Jorge Valle. Había también una necesidad de no exagerar al personaje desde ese lugar de ácido, irónico, su sentido del humor, su carácter fuerte, muchas veces menospreciando y disminuyendo al interlocutor que tuviera, periodista o quien sea. Era muy fino eso, tenía cientos de chistes y encontronazos, pero sentía que tenía que ser muy cuidadoso con eso, porque eso podía volcar hacia otro lugar la conclusión del espectáculo. Bueno, ya está. Está así, era divertido, era medio sorete con algunos momentos, era así, pero mostrámelo en la medida justa. Bueno, te voy a preguntar, hay que hacer una tanda, un cortecito breve, Federico, y hay muchas preguntas. Una, justamente, o sea, hay un archivo audiovisual abundante, que eso sostiene el documental en buena medida también, ¿no? Desde el vamos, ¿no? Obviamente hasta el final de su gobierno. Hay apariciones medidas de Valle. Valle no aparece mucho. Esa es la verdad, no aparece mucho. Vos podrías haber contado perfectamente la historia de Valle a través de Valle. O sea, debe haber grabaciones, entrevistas, o sea, todo tipo de documentos con el propio Valle hablando. Sin embargo, elegiste que lo contaron otros la historia. Y hay hallazgos, hay algunos hallazgos, para los más curiosos, novedosos, como por ejemplo aquella famosa, en verdad fue una conferencia, no, sí, fue una cadena donde él sale a pedirle a la población confianza en medio de una corrida bancaria inédita en nuestro país, se quiebra, sus asesores se querían matar, la calle lo quería matar, todo el mundo lo quería matar, y él dice, no, así soy yo, que salga. ¿Cómo encontraste esos materiales? ¿Por qué decidiste dejar a Valle en cuentagotas? Y algunas polémicas que surgieron a partir del estreno del documental. Muy después bien. de la tanda. Seguimos conversando con Federico Lemos, director de este documental sobre Jorge Valle, que se encuentra actualmente en varias salas de Montevideo y también del interior del país. Quedaron algunas pendientes, Federico, antes de la tanda. La arqueología de archivo, que siempre para un documentalista es la parte de las partes más emocionantes, me imagino. Había dos en particular. Una salvo los que estaban ese día mirando en vivo la tele, nunca más la habían visto, que es el momento que Jorge Valle sale a hablarle a los uruguayos para tratar de darle confianza a ellos y también al sistema bancario y evitar una corrida, una sangría de dólares que era imparable. Y se termina quebrando, generando el efecto contrario para muchos al que se había pensado la conferencia, esa cadena. ¿Eso dónde lo sacaste? Y también el discurso que da en la OEA con Chávez, con Bush, ¿no? Enrostrándole a Chávez de que él tenía 7.000 estaciones de servicio en Estados Unidos y eso era su acuerdo comercial con Estados Unidos y que quería no sé cuántas carnicerías y que de alguna forma termina comprando al propio Bush que lo invita a juntarse. ¿Eso material dónde lo sacaste? Bueno, dos personas que trabajaron fuertemente en este proyecto en la búsqueda de archivo, Gabriela Santini y Gustavo Signorelli, que de alguna manera son los responsables de gran parte de todo lo que ahí se ve. Por un lado se abrió una búsqueda a través de los noticieros, donde había cosas, pero pocas. La otra fue Cinemateca y después un tercer camino familiar y el archivo de la imagen del Sodre. El archivo de la imagen del Sodre es donde aparecen algunas perlitas interesantes, material inédito con la familia
charlas y momentos familiares, o por ejemplo cuando él cuenta lo que fue a hacer cuando se entrevistó con Duhalde, lo que le fue a sugerir, a advertir, si no lo iban a terminar echando. Sin spoilear mucho, contar algunas cosas que están en la película, pero que son parte importante de una búsqueda muy intensa de material, en donde muchas veces casi bajábamos los brazos, y aparecieron ciertas perlitas que hacen, incluso hoy lo mencionaba en un review que hizo la gente de Cinemateca, un riquísimo material de valor histórico en un país donde hay muchas dificultades con ese tema, ¿no? Estamos hablando de un país que cada vez que va a buscar algo, alguien se encuentra con dificultades. De hecho, me ha pasado en estas semanas que me han escrito decenas de personas, estudiantes o realizadores jóvenes audiovisuales que están con tesis y con proyectos y cuestiones pidiéndome, vi la película, este material dónde está, cómo me lo puedes dar, cómo lo puedo conseguir, como que también hay un cierto grado de asombro de esas cosas que la gente ve, ¿no? Y que también son para mí el combustible más rico y más valioso de este documental, así como los testimonios de personas que muchos ya no están y otros están también despidiéndose, ¿no? Sí. ¿Qué repercusiones después podemos entrar en las más públicas, pero íntimas has tenido desde el punto de vista político? ¿Te han llegado comentarios? Me imagino que podemos hablar ahora cómo le ha ido a la película. Le ha ido muy bien. Me imagino que hay un sector más interesado, incluso a nivel dirigencial, que le ha estado viendo y que te ha hecho llegar comentarios. ¿Ese feedback cómo ha sido? Bueno, el feedback del público es excepcional. La película hoy cierra su segunda semana en cartel. Estamos superando los 10.000 espectadores. Nos pone eso en un podio privilegiado. La película hoy es segunda o tercera en cantidad de espectadores acumulados en Uruguay, detrás de muchos tanques de Hollywood, lo cual para un documental y de política y uruguayo es un mérito tremendo. Y eso obviamente habla también bien de la película, del boca a boca que tiene, porque la gente cuando genera esos fenómenos de taquilla se dan muchas veces por interés, por una buena campaña de promoción y difusión o prensa, o porque la película en definitiva está siendo valorada y validada por el público, que es el que la recomienda. Así que en ese sentido muy contentos. De hecho hoy abrimos la tercera semana, estamos en todos los cines de Montevideo y en muchos del interior en un montón de vueltas, que también es difícil a una película uruguaya que le den tantas posibilidades. A nivel interno, político, familiar o de partidos, bueno, la verdad que muy contento de lo que está sucediendo con un montón de personalidades y figuras de distintos partidos políticos. Por ejemplo, Florencia Astori, que es la hija del contador Daniel Astori, que además es muy militante del Frente Amplio, que está acompañando la campaña de Carolina Cose, hizo un posteo recomendando la película, diciendo que es conmovedora, que la vayan a ver. El precandidato del Partido Nacional, Delgado, hizo un tuit y un mensaje el otro día yendo con toda su familia a ver la película al cine. Varios precandidatos del Partido Colorado y otros partidos han elogiado el documental y en la dirección que va, ¿no? El documental va en la dirección de la construcción, de la pluralidad y también del debate, algo que es muy necesario hoy y que además pone en perspectiva un debate que se daba en un contexto de nuestro país muy distinto al debate que estamos hoy naufragando, ¿no? Que es bien distinto. Ahora, Federico, este documental, Valle, digamos, para mucha gente es una figura controvertida, muchas personas todavía se la cobran a Valle por lo que tuvieron que pasar durante la crisis. Obviamente ha habido una revisión de lo que fue el manejo de la crisis en los últimos años. Y sí, se han llegado a ciertos consensos, ¿no? ¿Esta película vos creés que lo redime a Valle? Me imagino vas a decir, no, lo pone en su justo término. Pero, ¿dejaste de lado algunas cosas que podrían dejarlo peor parado a Valle? Sin duda. Lo que pasa es que Valle ni santo ni demonio. Él es parte de una crisis, porque la crisis se da en su gobierno. Y todas crisis son producto de múltiples factores. Endosarle a Jorge Valle la responsabilidad absoluta de una crisis es una tontería. Porque él además, que fue responsable de muchas de las decisiones equivocadas que toma, él también aporta la solución, de alguna manera. Llámese casualidad, la salida de Bención, la llegada de Chugarri, es uno de los que aportan una salida favorable a la crisis. Una crisis que deja efectos devastadores en nuestro país, pero que después se da un repunte favorable económico que deja en mejor posición al Frente Amplio para las
los gobiernos posteriores. Entonces, algo que es reconocido por Astori. Es reconocido por Astori y por muchas figuras de la izquierda. Entonces, de alguna manera, redimir la figura de Jorge Valle, como lo dijo en un review, que si ustedes me permiten yo voy a brevemente leer, porque me parece que es importante, no lo digo yo, lo dice la gente que se encarga de escribir ciertos reviews y que saben de algo, que es Cinemateca, y dice así: la historiadora Ana Ribeiro afirmó alguna vez acerca de Jorge Valle que la historia sería más benevolente con él que con muchos de sus contemporáneos. No se equivocaba y la reivindicación del personaje, con sus luces y sus sombras, llegó incluso antes de lo que muchos pensaran. Básicamente, entiendo que no es una reivindicación, pero la película está vista por mucha gente como una reivindicación, por lo que atravesó su lucha personal a lo largo de su vida, por las cosas que enfrentó. Vos hablabas del purgatorio y su prisión política. Hay mucha gente que no sabe que fue uno de los primeros presos políticos, mucha gente que no sabe que detrás del plebiscito del 80, algo que debería ser recordado como un hito fundamental en la historia democrática de nuestro país, tuvo como protagonista principal al doctor Jorge Valle. Ni que hablar de la Comisión para la Paz. Venimos del 20 de mayo hasta ahora en unas semanas bastante movidas con el tema de los desaparecidos, la marcha del silencio, aparición de restos. No nos olvidemos que la primera movida que hace Jorge Valle al asumir es recibir a Hellman, colaborar con la búsqueda de los estudios genéticos en París para que aparezca Macarena Hellman, conformar la Comisión para la Paz, dar un puntapié inicial en algo que es muy importante. Para mí era fundamental recabar toda esa información y ponerla sobre la mesa y que sea en definitiva el espectador el que termine con perspectiva. El que sigue odiando a Valle y lo sigue responsabilizando de lo que pasó en este país, no le va a cambiar su forma de pensar con esta película. Y tampoco la película pretende eso. Tampoco la película pretende desembocar en un momento complicado, no complicado, pero especial, coyuntural en nuestro país, a torcear, no sé cómo es la palabra, terciar era la palabra correcta, una elección interna. ¿A quién puede votar más un votante disidente o actual del Partido Colorado a partir de esta película? ¿A Ojeda o a Subía o fulano? Pero por lo menos a Julio María Sanguinetti le valió un correo de los viernes, ¿no? A Julio María Sanguinetti le molestó la película. Y bienvenido que le moleste la película a muchos. Le molesta, digo, porque acá también es una elección del director que es, bueno, yo voy a agarrar a Gerardo Caetano, una figura connotado historiador de nuestro país, cientista político también, para que alumbre episodios importantes, mojones importantes de historia nacional, con su visión, su interpretación. Con su visión. A Sanguinetti, algunas de las interpretaciones que hace Caetano no le gustaron al punto que en el correo de viernes le dedicó unas palabras. Ahora, permitime decir algo. La narración de Gerardo Caetano, los fragmentos. Primero que nada, él está en dos lugares. Él es entrevistado y es narrador. Cumple dos roles. En los dos es Gerardo Caetano y es su visión. Yo no participé en la redacción de los textos que están en el bloque donde él narra ciertas cosas. Es la visión de Gerardo Caetano y yo la respeté. No hubo un punto o una coma que yo quitara de lo que él dijo. Y eso es una decisión del director. Entonces, la decisión de la convocatoria del historiador y politólogo Gerardo Caetano, con su objetividad y con su conocimiento de muchísimas cosas, pero también su visión política, fue respetada por el director. Le molestó a Sanguinetti, le molestó a algún otro más, y está buenísimo que haya pasado eso, porque también, y fue respetuoso Sanguinetti en esa crítica que hizo, como lo fue La Diaria, como lo fue Cinemateca, como lo está haciendo mucha prensa que quizás podría haber aniquilado la película, la podría haber aniquilado y me podría haber aniquilado a mí como un operador político, un tipo que le viene a lavar la cara a Jorge Valle, y no sucedió. Y no ocurrió. Quizás tenga que ver, sin duda, mucho de lo que yo vengo haciendo hace muchos años. Yo no aparezco de la nada a hacer esta película. Yo vengo haciendo cine documental hace 15 años. Y trabajo con una convicción y una honestidad que no me la quita nadie. Voy hacia un lugar y ahí no me tuerzo un segundo. Entonces, cuando vos vas con honestidad y cuando vas con convicción, es muy difícil que el resultado sea otro que el que está pasando. Entonces, está pasando que la gente está yendo a ver la película, la está recomendando, está reflexionando y está viendo que algo puede navegar de manera distinta en un lugar en donde hoy las cosas están navegando hacia otra dirección. La película va en un sentido distinto al que hoy está yendo el debate en nuestro país, político, social, en lo que quieran llamarlo. Y a mí me enorgullece mucho eso, porque me parece que también es momento a veces de retroceder un poco y mirar, ¿no?, hacia dónde vamos y de dónde venimos. No, la crítica de
Sanguinetti, porque quedó colgado, venía por el lado del rol o la importancia que había tenido la Comisión para la Paz como un hito. Hay dos mojones. Una que es la crítica, la visión que tiene Caetano de Jorge Pacheco Areco. Y la otra es sobre el rol del sector de Sanguinetti a la hora de la conformación de la Comisión para la Paz. Es decir, que el sanguinetismo no aportó figuras, según lo que dice el documental, para la conformación de la Comisión. Sanguinetti entiende que no era que rechazar la Comisión para la Paz, entendía que había una sobrerepresentación del Partido Colorado si ellos ponían su nombre. Y da una explicación de las críticas históricas que ha recibido Sanguinetti sobre su rol en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Claro. ¿No? Porque hay un quiebre claro entre un gobierno y otro. Totalmente, totalmente. Y la figura de ellos dos y la relación está muy... Mucha gente me ha comentado, ¿y por qué no fuiste más a fondo? Con el brazo y con lo que... Y yo creo que también uno con sutilezas puede mostrar las actitudes de uno y otro, y están plasmadas a lo largo de la película todo el tiempo, cómo fue Valle y cómo fue Sanguinetti, Sanguinetti siendo Sanguinetti y Valle siendo Valle. Después el espectador tiene la capacidad de profundizar o no sobre esos hechos y definir, bueno, mirá, ¿no? O tomar partido o no tomar partido, pero ese gran confrontamiento que sobrevuela por los otros que sí están más a fondo, ese sobrevuela toda la película. Pero sobrevuela siempre con un cierto grado de sutileza que para mí era importante mantener, ¿no? Eso fue también una decisión. Bien, Federico Lemos, director de este documental sobre Jorge Valle, que está en salas. Alguien preguntaba incluso si está en Maldonado, por ejemplo. Estamos en Maldonado, en Punta del Este, en los cines nuevos que acaban de abrir en el shopping, pero también en la península, en Gorlero y la 27, ahí en los cines de Grupo Cine. Estamos en todo el país, un estreno nacional enorme. Jung, Minas, Rocha, Paysandú, Salto, Nueva Albesia, estamos en un montón de departamentos y arrancamos esta tercera semana mañana con un montón de vueltas y horarios, así que quienes no la pudieron ver tienen una linda oportunidad de hacerlo. Ahora había en Cinemateca una proyección con preguntas y respuestas. Me voy a Cinemateca a las 21 horas, hay función, y al final, 22:15, me quedo a charlar con el público. Bueno, ahí tienen, están invitados. Gracias, Federico. Felicitaciones. Es fácil desviarse.